Muchas gracias, Tess. Muchas gracias por organizar estas jornadas, a todos ustedes, a todas ustedes por estar aquí. Quiero, en primer lugar, como no, enviar un saludo cordial a ese pueblo hermano, al pueblo saharaui y a la organización que lo representa, al Frente Polisario. Y, como no, mi reconocimiento especial al embajador de la República Árabe Saharaui Democrática en España, el compañero Abdullah, que está aquí con nosotros y que, desde luego, para esta organización política es el embajador de la República Árabe Saharaui Democrática. Para mí es un honor especial que Tess me haya podido invitar, porque además, en mi calidad de secretario general del Partido Comunista de España, pues para nuestro partido la lucha del pueblo saharaui siempre ha sido una lucha muy cercana, ¿no? Nosotros, desde luego, si otras instituciones en España no lo asumen, nosotros sí asumimos la responsabilidad de reparar ese daño histórico causado a el pueblo saharaui con su entrega, o sea, con no haber concluido como debía haberse hecho, como habéis estado aquí exponiendo, el proceso de descolonización, y con esa incalificable entrega a una nueva fuerza ocupante, en este caso al Reino de Marruecos. Pero, en todo caso, entrando en materia, realmente España tiene un problema serio que va más allá de la Ley de Memoria Democrática con la descolonización en general. España ha sido una potencia colonial desde hace 500 años. Probablemente ha sido una de las potencias coloniales más extendidas y desarrolladas del planeta. Y aquí todavía la creencia que hay es que la colonización iba expandiendo bienes, derechos, aprendizajes y los colonizados lo que deben es sentirse agradecidos, ¿no? Y eso, desgraciadamente, es un debate que está todavía hoy, con el auge de la extrema derecha, está muy sobre la mesa. Ya habéis visto, pues, por ejemplo, lo que ha ocurrido cuando se ha pretendido abrir el debate sobre la colonización cultural, por ejemplo, recientemente, desde el Ministerio de Cultura, y las reacciones que ha habido, ¿no? Yo creo que se sintetiza muy bien en Malinche, ¿no? Mientras que para los pueblos latinoamericanos es la maldición de Malinche, el colaboracionismo, la entrega al colonizador, pues aquí, para la extrema derecha, me imagino que nadie que está aquí habrá ido a ver esa obra de teatro que hay, obviamente, o musical o lo que sea, pero representa muy bien esa otra visión, ¿no?, de la conversión de los colonizados y la obligación, por lo visto, de agradecimiento al colonizador. El problema, en términos generales, es un problema, obviamente, de análisis histórico y de explicación cultural, pero en términos ya más concretos y vinculado a la Ley de Memoria Democrática, es decir, a las situaciones de colonización durante la dictadura, pues desgraciadamente va mucho más allá de la situación del Sáhara. O sea, no hay que olvidar que en el momento de que se produce el golpe de Estado, el 18 de julio del 36, el alzamiento militar apoyado por una invasión extranjera, es decir, eso, lo que ocurrió en España no fue una guerra civil, fue una guerra de intervención extranjera de las potencias fascistas del momento, clarísimamente, ¿no? Y la realidad es que desde ese momento hay al menos 4 situaciones coloniales que pervivieron durante la dictadura, ¿no? La situación, obviamente, en el Sáhara Occidental, la situación en lo que se llamaba entonces el Protectorado Español en el norte de Marruecos, la situación en Sidi Ifni y Guinea Ecuatorial, otra situación igualmente colonial, de la que también pues tampoco se ha descolonizado con las debidas garantías democráticas y a la vista está. Obviamente esto lo planteamos cuando se negoció la Ley de Memoria Democrática, en un contexto muy difícil. Nosotros no entendemos, nuestro grupo parlamentario, esto se hizo durante el primer gobierno de coalición, el gobierno Unidas Podemos y el Partido Socialista. Ya veníamos arrastrando una ley de memoria imperfecta, la del año 2007,
imperfecta. Bueno, pues fíjense ustedes, el que conozca la ley de memoria de aquella época es que ni siquiera establecía la obligación del Estado de exhumar los restos de las personas ejecutadas, ¿no? Contemplaba la posibilidad de hacerlo, dejándolo poco menos que a la iniciativa privada, y es obvio que los fondos de inversión en esto no invierten, desde luego, ¿no? Con lo cual, eran muchos los atrasos en derechos, en garantía del derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación que había que corregir en esa ley, ¿no? Y obviamente, claro que salió a relucir este problema. Es verdad que hubo más presión para hablar, presión en el buen sentido, para hablar bueno, para introducir en la ley de memoria las cuestiones relativas al Sáhara, porque sin duda alguna en España hay un movimiento de solidaridad, afortunadamente, por lo menos hay un movimiento de solidaridad fuerte con la República Árabe Saharaui Democrática, con el pueblo saharaui, pero bueno, pues no hubo manera. Yo creo que era algo que al PSOE, en primer lugar, le daba miedo por su actitud complaciente habitualmente con el régimen marroquí, eso en primer lugar, pero de alguna forma el PSOE, que ha gobernado muchos años en España, nunca se ha atrevido a abordar el debate sobre el pasado colonial de España en general y las consecuencias que eso ha tenido. Y eso es una asignatura pendiente que, desgraciadamente, en otros países de nuestro entorno se han abordado. Quizás no de la mejor manera, pero sí que se han abordado, ¿no? Finalmente, nuestro grupo parlamentario lo que tuvimos que hacer era, bueno, pues desistir. Nosotros no teníamos ni mucho menos mayoría suficiente para sacar adelante este asunto, y tampoco, o sea, la introducción en la ley de cuestiones relativas al Sáhara, y tampoco el resto de grupos parlamentarios que apoyaban la salida adelante de esta ley, bueno, pues tampoco quisieron condicionar la aprobación de la ley a esta cuestión, ni mucho menos, ¿no? Incluso el debate estaba ahí, ¿no? ¿Qué corresponde más? ¿Introducirlo en la ley de memoria democrática o aprobar una norma, discutir una norma sobre la colonización española y sobre las consecuencias de la colonización española, ¿no? Para nosotros y nosotras, en todo caso, no es ni mucho menos un capítulo cerrado, eso es evidente. Incluso no es cerrado, yo lo digo abiertamente, nosotros, nuestro grupo parlamentario, y desde luego mientras que yo tenga capacidad de decidir algo, nuestro grupo parlamentario nunca va a presentar una propuesta sobre el Sáhara o nunca va a tomar una posición sobre una propuesta sobre el Sáhara que se ve en esta Cámara sin escuchar y atender la opinión de la República Árabe Saharaui Democrática. Y digo bien, escuchar y atender. Las dos cuestiones, obviamente, ¿no? Nosotros lo que decidimos fue continuar este trabajo con otras fórmulas, ¿no? Y en concreto lanzando esa propuesta que hicimos en la legislatura anterior de una ley de reconocimiento de nacionalidad española. No es lo mismo, ni mucho menos. No es lo mismo, ni mucho menos, ¿no? O sea, la solución al problema del Sáhara no es reconocer la nacionalidad española a los saharauis. Faltaría más. Lo que ocurre es que también hay ya el colmo, es las discriminaciones que en la legislación civil española hay respecto a la población del Sáhara Occidental respecto a poblaciones de otros países que también han sido colonias. Y eso ya es absolutamente inaceptable desde nuestro punto de vista. Es decir, los plazos reducidos de ciudadanas latinoamericanos, pero digámoslo claro, de excolonias españolas en Latinoamérica, ¿no? O de Guinea Ecuatorial, o incluso de Filipinas, que obviamente la proximidad cultural no parece que sea igual que con el pueblo saharaui, ¿no? Que haya normas en el Código Civil que favorezcan el acceso, los sefardíes, ¿no? Que favorezcan el acceso a la nacionalidad, la residencia, y no existieran para ciudadanos y ciudadanas procedentes del Sáhara Occidental. Bueno, pues esto es algo que sacamos adelante, por lo menos se nos cayó la legislatura, decayeron esos proyectos, pero habíamos conseguido sacar adelante esta ley de nacionalidad. Y lo digo claro,
Curiosamente, quiero decir, con el tema de la ley de memoria democrática, para nosotros estar en el gobierno de coalición, cada decisión que se toma a favor de los derechos de los trabajadores, de ampliación de libertades, es un sufrimiento. O sea, yo luego me alegro mucho cuando en campaña electoral el Partido Socialista dice ¡qué bien! Hemos subido el salario mínimo, hemos hecho la reforma laboral. Pero bueno, todos ustedes que vivan en este país recordarán cómo cuando se planteó la primera subida del salario mínimo, pues aquello era imposible porque se iba a hundir la economía. Luego resulta que no se ha hundido, sino que al revés, que España crece. Y cuando se aprobó la reforma laboral, pues ustedes acuérdense que una semana antes de ir a votación, el Partido Socialista pretendió quitarle el control al Ministerio de Trabajo y dárselo al Ministerio de Economía, porque no le gustaba el texto, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros sabemos en qué términos y en qué condiciones estamos en el Gobierno y lo sabíamos desde el primer día. Se llama correlación de fuerzas y número de diputados que tienes, y ojalá nos votara más gente y ojalá tuviéramos más diputados y diputadas, ¿no? Pero por no tener más no vamos a dejar de hacer cosas. ¿Cuál era la situación con la ley de memoria? El Partido Popular no iba nunca a votar a favor la ley de memoria democrática. Necesitábamos sacarla con el Partido Socialista y con los aliados de la izquierda o fuerzas democráticas. Por el contrario, nosotros el análisis que hicimos, ¿cuál fue? Hombre, a lo mejor la ley de nacionalidad el Partido Socialista no la va a votar, no la votó, pero a lo mejor la derecha sí la va a votar. Entonces, ahí al final se produjo una situación de que el Partido Popular permitió que esa ley se admitiera a trámite y pudiera entrar en periodo de enmiendas. Ahora la hemos vuelto a registrar, esta ley para, sobre todo, acabar con esas discriminaciones en materia de régimen civil, ¿no?, a ciudadanos y ciudadanas de origen saharaui, ¿no? La hemos registrado y estamos pendientes de llevarla al debate de toma en consideración. Esperamos que el Partido Socialista cambie de actitud, pero por si acaso nosotros lo que vamos a hacer es asegurarnos que el Partido Popular permite que pase, ¿no? Por si acaso el Partido Socialista no cambia de posición, porque nos parece que eso es trascendental. Y seguiremos trabajando, obviamente, como no solamente para que todo el trabajo de recuperación de la memoria histórica se haga respecto a los crímenes cometidos en el Sáhara. Nosotros hemos apoyado todos los procedimientos que hubo a partir de 2012, creo que fue, en la Audiencia Nacional, que abrieron causas, ¿no?, investigando crímenes de lesa humanidad ocurridos en el Sáhara. También es curioso que cuando hubo que tocar la parte española, los crímenes imputables a la colonización española, pues no había una actitud tan colaboradora por parte de la justicia como cuando se investigaban crímenes cometidos por la ocupación marroquí. Eso también es cierto, pero bueno, en todo caso eso lo hemos impulsado. Vamos a seguir impulsando el trabajo de introducción en la legislación, no tanto en la ley, en la legislación de memoria democrática, de las situaciones que tienen que ver con el Sáhara, pero sobre todo vamos a trabajar por abrir ese debate sobre los efectos de la colonización y adoptar normas que reparen el daño causado por la colonización española en el Sáhara y en tantos otros lugares. Muchas gracias.